Son un grupo de enfermedades de los cuales se caracterizan, digamos, por un trastorno proliferativo de los linfocitos B. Y, ¿cómo? Ah, perdón. Es un grupo de enfermedades, un espectro de enfermedades que se caracteriza por un trastorno proliferativo de los linfocitos B y que abarca, digamos, es una, claro, es una proliferación monoclonal, digamos. Plasmocitos. Ujú. Entonces, las discrasias de células plasmáticas, ¿sí? Son un proceso, ¿sí? Clonal que deriva de los linfocitos B y que está a cargo de los plasmocitos. ¿Y qué otra característica tienen? Que aparte de que están los plasmocitos clonales, ¿qué producen? Producen una inmunoglobulina, toda entera o una parte. Pueden producir cualquier cosa, o sea, toda la inmunoglobulina, solo la cadena liviana, solo la cadena pesada, ¿sí? Y cuando un grupo de plasmocitos todos iguales, todos clonados, ¿sí? Cuando un clon de plasmocitos produce la misma inmunoglobulina, ¿cómo se llama ese componente? No, el componente, la proteína, exactamente, el componente se llama proteína M o componente monoclonal, ¿sí? O paraproteína, ¿sí? Entonces, las discrasias de células plasmáticas son desórdenes de los plasmocitos que se caracterizan por la presencia de un componente monoclonal, que puede corresponder a toda la inmunoglobulina o a una parte. Depende de lo que haya podido producir ese clon de plasmocitos, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vemos esto? ¿En qué estudio lo vamos a objetivar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que alguien tiene una discrasia de células plasmáticas? Con un proteinograma. El estudio específico es el proteinograma, ¿sí? La detección del componente monoclonal se hace en el proteinograma, que se hace en suero, ¿sí? El proteinograma sérico, y se hace también en orina. ¿Por qué se les ocurre que se hacen proteinogramas en orina para buscar componentes monoclonales? Bueno, para el daño tubular, pero aparte, ¿qué puede pasar? Si yo te digo, estuvimos diciendo recién que el componente monoclonal puede ser toda la cadena de inmunoglobulinas o puede ser una partecita, por ejemplo, las cadenas livianas. Porque en algunos casos, como dijimos recién, estos plasmocitos solo producen las cadenas livianas y las cadenas livianas se filtran. Entonces me puede pasar que yo no las encuentre en el proteinograma, en sangre, porque están filtradas y las voy a encontrar en la orina. ¿Sí? ¿Se entiende? A veces no ves las cadenas livianas en el proteinograma. Eso es la proteinuria de Ben-Jones. ¿Alguien me dice algo? Perdón, no escucho, los que están en casa. Sí, que hay compañeros esperando para entrar, si se podrían aceptar. No escuché nada. Para, si vos me ayudas, ¿qué le haces? Perdón y gracias, ¿eh? Ah, yo pensé que se unían automáticamente. Añadir. Hola. Ah, no, te agradezco un montón. Bueno, entonces, el estudio que usábamos para ver el componente monoclonal principalmente es el proteinograma, que lo hacemos en suero y lo hacemos también en orina, porque cuando ese componente monoclonal es únicamente de cadenas livianas,
Puede pasar que en suero no lo encuentre y que lo encuentre en orina, ¿sí? Y les anticipo, 20 a 30% de los mielomas, que es la enfermedad que vamos a hablar, producen solo cadenas livianas. Entonces, si yo tengo sospecha de mieloma, pido un proteinograma en sangre y no veo el componente monoclonal y me olvidé de pedir el uroproteinograma, me puedo estar perdiendo ese diagnóstico porque no estoy viendo las cadenas livianas que están en la orina. Como dijo recién el compañero, esa proteinuria de cadenas livianas se conoce con el nombre de proteinuria de Bence-Jones, ¿sí? Y una cosa muy importante que tenemos que recordar con respecto al diagnóstico, que cuando nosotros hacemos un estudio habitual de proteinuria, ¿sí? Para ver si el paciente pierde albúmina o qué cosa pierde, no detecto con el método de rutina la proteinuria de Bence-Jones. La proteinuria de Bence-Jones es con un método específico aparte. De hecho, el método es muy simple, tiene que ver con calentar la orina, ya no se hace más. Ahora se hacen cosas más sofisticadas como la inmunofijación, pero lo que les quiero recalcar es que si yo tengo un estudio proteinuria que no me dice nada, no descarto que tenga cadenas livianas, que tenga proteinuria de Bence-Jones en ese paciente. ¿Me entienden? Bueno, y como dijimos recién, el estudio es el proteinograma, y en el proteinograma uno esperaría tener la forma normal que se ve en la imagen de arriba a la izquierda, ¿sí? Donde las inmunoglobulinas las vamos a encontrar en la última fracción, que es como una lomada, que es la fracción gamma. ¿Qué puede pasar si aumenta esa fracción, si tengo un aumento de inmunoglobulinas, pero que no son clonales? Si tengo una hipergamma globulinemia policlonal. ¿Qué es eso? Exactamente, bueno, que tenés ese aumento. ¿Y por qué se puede producir el aumento policlonal de la fracción de gamma globulinas? No es tan común verlo en el linfoma. Claro, se ve cuando tenés un determinado estímulo crónico del sistema inmune, como por ejemplo una infección crónica por virus C, una infección crónica por HIV. Entonces tenemos varios clones, no un único clon, un montón de clones de plasmocitos que están estimulados y que están produciendo una cantidad anormalmente elevada de inmunoglobulinas, pero no es una patología monoclonal, no hay un solo clon, no es una entidad oncohematológica, ¿sí? Entonces la hipergamma policlonal es lo que yo tengo que diferenciar del componente monoclonal, componente M, espiga, paraproteína o como le queramos llamar. Y cuando veamos un paciente que tiene aumento de la fracción gamma y que nos informa el laboratorio hipergamma policlonal, ¿qué le vamos a pedir? Serología para HIV, serología para hepatitis C y evaluar otras condiciones, ¿sí? Donde puede estar estimulado crónicamente el sistema inmune. Pero eso no es hematológico, ¿sí? En la diapo se ve bien la diferencia de todos los distintos plasmocitos y las distintas inmunoglobulinas. Y ustedes ven que eso es completamente diferente, ¿sí? De la otra espiga o pico o banda monoclonal. Bueno, las displasias de células plasmáticas son varias enfermedades. Nosotros vamos a hablar principalmente de mieloma y si tenemos 5 minutos después, 2 palabras de amiloidosis a cadenas livianas. Pero básicamente sepan que son varias enfermedades, algunas menos frecuentes, con deposición de las cadenas livianas en distintas partes del organismo, pero nos vamos a referir a mieloma. ¿Y cómo empieza el mieloma múltiple? ¿La gente se despierta un día y tiene un mieloma que ayer no tenía? ¿Qué tienen las personas que tienen mieloma múltiple antes de tener mieloma? Una gamopatía monoclonal. ¿Cómo se llama esta gamopatía monoclonal? ¿De significado incierto? Exactamente. A medida que somos más grandes y que envejecemos, hay una predisposición a desarrollar un clon chiquitito de plasmocitos que produce un pequeño componente M. Si yo agarro a todos yo fui a un colegio muy grande, si yo agarro a todos mis compañeros de promoción, que tenemos más de 50, y nos hacemos todos un proteinograma, 3 de nosotros vamos a tener
una banda monoclonal, un componente monoclonal. Y no vamos a estar enfermos, si Dios quiere, por lo menos no en esta fiesta de fin de año. ¿Sí? Entonces, el mieloma múltiple es la consecuencia de la evolución de un espectro que comienza con la gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿sí? Que por sus siglas en inglés se llama MGUS, donde lo único que hay es eso. ¿Por qué lo diagnostico? No sé, porque el paciente no tiene ningún síntoma, o sea, no hay una explicación por la cual yo le pido un proteinograma a una persona que está completamente sana, ¿sí? Pero si decido pedírsela, tenemos que saber. Ay, chicos, perdón. Perdón. Ok. Entonces, si decido pedir el estudio, va a empezar a aparecer, y con más incidencia, cuantos más grandes somos, este componente monoclonal. Ahora, la gamapatía monoclonal de significado incierto es un hallazgo de laboratorio y nada más. La persona no va a tener ninguna manifestación, ninguna complicación, en principio, ¿sí? Y solo va a tener un muy pequeño componente monoclonal en sangre. Yo no se los puse en la diapositiva para no complejizar, pero puede ser que fuera un componente monoclonal chiquitito en orina y no en sangre. Y si le estudiáramos la médula ósea, que no se la vamos a estudiar a todos, veríamos que tienen una muy baja infiltración por células plasmáticas, ¿sí? Esto, hasta ahora, no se trata, se controla, se sigue, se controlan de por vida, de hecho, los pacientes. A veces cuando son de muy bajo riesgo de progresión, las controla el médico de cabecera, el médico clínico, y a veces cuando tienen algunos factores de riesgo determinados, son controladas por los hematólogos, ¿sí? Y la realidad es que en una evolución a 20 años, entre el 20 y el 25% va a evolucionar a otra patología, que puede ser mieloma, que puede ser amiloidosis, o en algunos casos pueden tener otros procesos linfoproliferativos, ¿sí? Les cuento para que sepan, porque acá en el instituto hablamos mucho de eso, pero no es una cosa tan común, que hace unos años, hace 5, 6, 7 años, se empezó a hablar de las gamapatías monoclonales con significancia clínica, o sea, de la presencia de esta pequeña paraproteína anormal asociada a alguna manifestación que no es las características del mieloma que ustedes conocen del año pasado y que vamos a repasar. O sea, una proteína monoclonal que se deposita en la piel o en el tubo digestivo o en los ojos o en algún otro órgano o en el riñón principalmente y provoca daño, ¿sí? Eso se llama gamapatía monoclonal con significancia clínica, que es la estrellita que está en la diapositiva, y si compromete específicamente al riñón con un compromiso diferente al que pudiera ser el mieloma, se llama gamapatía monoclonal de significancia renal. Y como eso está dañando algo, se tiene que tratar, y lo que se trata es el clon, específicamente. Se le hace un tratamiento como si fuera una enfermedad hematológica. Es bastante infrecuente, cada vez hay más reconocimiento de la patología. Se los cuento para que les suene de acá a 5 o 6 años cuando alguien lo mencione, ¿sí? Bueno, y como dijimos, esto es un espectro, pasa el tiempo y la gente puede evolucionar a lo que se llama un mieloma asintomático, que es cuando aumenta o el componente monoclonal o el porcentaje de infiltración de plasmocitos clonales en la médula, ¿sí? Pero el paciente no tiene ninguna manifestación. Eso es un mieloma asintomático y por ahora, en general, no se trata, ¿sí? Se están haciendo estudios para ver si algunos puntuales merecen tratarse, solo los que son de mucho riesgo de progresión se tratan, pero globalmente el mieloma múltiple asintomático no se trata. A su vez, el mieloma asintomático un día progresa, ¿sí?, con las manifestaciones, con los eventos que definen mieloma y se transforma en mieloma múltiple sintomático. Entonces,
todos los mielomas múltiples tuvieron alguna vez gamapatía monoclonal de significado incierto, lo hayan sabido o no, pero no todas las gamapatías monoclonales evolucionan a mieloma. Sí. Sí, es CRAB. ¿Dónde dice? Son los eventos que definen mieloma: hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas. CRAB es cangrejo en inglés, y en la literatura se usa ese acrónimo para hablar conjuntamente de todos los eventos que definen mieloma, o de los principales eventos que definen mieloma. ¿Sí? Bueno, esto es lo que decíamos recién de la gamapatía monoclonal de significancia incierta, que no tiene ningún tratamiento por ahora y solamente necesita control. Hay distintos factores pronósticos: las de bajo riesgo las controlan los clínicos, las de alto riesgo las controlamos los hematólogos, pero en principio no se tratan, salvo que sea la gamapatía monoclonal con significancia clínica, que dijimos que es raro, es algo específico, el que quiere lo mira después. ¿Por qué tenemos que estudiar mieloma múltiple? Bueno, porque esta desgracia es el 1% de todas las neoplasias, ¿sí? Es el 1% de todos los cánceres, es entre el 10 y el 15% de los cánceres de la sangre, y es una enfermedad multisistémica que requiere un abordaje interdisciplinario para tratarse, que tiene múltiples afectaciones simultáneas, que requiere del trabajo conjunto con traumatólogos, endocrinólogos, nefrólogos, infectólogos, ¿sí? Aparte de los clínicos y los hematólogos. Causa no se sabe, 10% de casos familiares, como otras neoplasias hematológicas, y factores ambientales, ¿sí? ¿Nadie conoce a nadie que haya tenido mieloma? ¿Ningún familiar, vecino, nada? ¿Y vieron la patología en pato o en alguna... ¿Cómo? Ay, perdón, yo no oigo nada. El benzolismo. El benceno, o sea, a esto te refieres. No conocía la palabra, perdón. Perfecto, buenísimo. Bueno, esto simplemente para recordar lo que dijimos recién. La gente no se despierta un día con mieloma, viene de una evolución de años o décadas de una gamapatía monoclonal de significancia incierta. Y lo que recién me preguntaban, ¿a qué le llamamos CRAB? A eso, a los eventos que definen mieloma, ¿sí? Hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas. ¿Por qué les parece que esta gente con mieloma puede tener anemia? Está bien, una de las causas es por la infiltración de la médula ósea por los plasmocitos, entonces pueden tener anemia. ¿Por qué otra causa podrían tener anemia las personas que tienen mieloma? Por la insuficiencia renal. Por la insuficiencia renal, excelente los dos que contestaron. ¿Y qué más les parece? Por anemia de la inflamación, perfecto, ¿sí? Porque todo el mieloma cursa con aumentos de citoquinas, ¿sí? Y tienen. ¿Y la hipercalcemia, saben cuál es la causa? Claro, en realidad porque hay un desbalance entre la función de los osteoclastos y los osteoblastos. Los plasmocitos suelen producir sustancias que favorecen el desarrollo de los osteoclastos, ¿sí? En particular, una sustancia que se llama ligando de Rank, que se las nombro porque después es un blanco terapéutico también. A su vez, producen otras sustancias que inhiben a los osteoblastos. Entonces, ¿cómo son las lesiones óseas del mieloma? Son en sacabocado, ¿y cómo se llaman? ¿Son lesiones de crecimiento blásticas o son lesiones líticas? Son lesiones líticas, muy bien. Entonces, como son lesiones líticas, no las voy a poder ver en un determinado estudio que es el centellograma. ¿Vieron el centellograma óseo? El centellograma óseo no tiene lugar en la búsqueda de lesiones líticas del mieloma. No hay que pedir centellograma óseo para ver lesiones óseas, porque no las veo, porque los centellogramas óseos los que nos muestran son lesiones blásticas de crecimiento. Y a su vez,
¿Qué cosa no va a estar aumentada si no hay nueva formación de hueso? ¿Qué enzima, qué cosa de laboratorio no va a aumentar? Claro, la fosfatasa alcalina no va a estar aumentada porque las lesiones son líticas. De hecho, las lesiones del mieloma, una vez que se producen, difícilmente después se solucionen, ¿sí? Una vez que se produjo la lesión en sacabocado, como los osteoblastos van a quedar permanentemente inhibidos, en general el agujero se queda. Bueno, esto era lo que yo les decía recién, que los plasmocitos generan esta sustancia para los cuales los osteoclastos tienen receptores y aumentan la supervivencia, la función de los osteoclastos. Bueno, esto es para que se acuerden por qué el mieloma produce daño renal. Lo produce por varias causas, pero la principal es la nefropatía por cilindros. ¿Alguien se acuerda qué era la nefropatía por cilindros del año pasado? Exactamente. ¿Qué cosas forman complejo? Las cadenas livianas, ¿sí? Las cadenas livianas que están producidas en exceso, ¿sí? Porque el clon produce cadenas livianas en exceso, que son muy tóxicas para el riñón, se filtran, se reabsorben, pero cuando se satura la capacidad de reabsorberse, llegan al túbulo distal, se unen con la proteína de Tamm-Horsfall o con uromodulina, que es el otro nombre que tiene, y forman una especie de molde de yeso que obstruye los cilindros. Entonces es una tubulopatía obstructiva, ¿sí? Que se conoce con el nombre de nefropatía por cilindros o riñón de mieloma, lo que causa la insuficiencia renal. Entonces, en un paciente con falla renal por mieloma, lo que tengo que hacer es tratar de remover rápidamente esas cadenas livianas, ¿sí? Hay maneras de remover mecánicamente las cadenas livianas con una forma especial de diálisis, con unos filtros especiales, y además lo que tengo que hacer es indicar un tratamiento que frene rápidamente la producción de estas cadenas livianas. Según dónde se depositen las cadenas livianas, el daño renal puede ser de otros tipos, ¿sí? Si las cadenas livianas tienen la mala suerte de adoptar una estructura en hoja beta plegada, como es una proteína amiloidótica, y se depositan en el glomérulo, ¿sí? Van a provocar amiloidosis renal, ¿sí? Que es otra forma de compromiso del renal provocado por cadenas livianas, o si se depositan en el túbulo proximal, pueden hacer un síndrome de Fanconi adquirido, que tiene todas esas características que están ahí en la diapositiva. Pero lo más común es el riñón de mieloma. Y encima hay factores concurrentes que pueden empeorar la falla renal, como por ejemplo, ¿qué empeora la falla renal? A cualquier persona. La hipercalcemia te puede empeorar la falla renal. ¿Qué más? Más común que le puede pasar a cualquier... La anemia indirectamente. El ácido úrico, pero no en este caso, porque no es como un análisis tumoral ni nada. Si yo tomo muchos antiinflamatorios, ¿sí? O sea, los nefrotóxicos, en primer lugar, los antiinflamatorios, y también las sustancias de contraste iodado que se usan para los estudios por imágenes. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en un paciente que tiene una paraproteína, que todavía no sabemos qué es lo que tiene, si le vamos a indicar un estudio contrastado, porque podemos precipitar el empeoramiento de la falla renal, ¿sí? Así que con respecto a la falla renal, para siempre en estos pacientes evitar los nefrotóxicos, sobre todo los AINE. Imagínense que estamos hablando de gente que tiene lesiones óseas, que está con dolor, que viene tomando AINES desde hace un tiempo hasta que se entera que tiene esto. Hay que cambiar en analgésico. Tratar la hipercalcemia, que a su vez produce deshidratación, y tratar la deshidratación ampliamente. Bueno, la fisiopatología de la anemia ya me la dijeron al principio, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de una persona con este tipo de gamapatía? Bueno, clínicamente entonces, ¿esto anda? ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se escucha.
Bueno, perfecto, se escucha. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de una persona que tiene esto? Me decían con la historia clínica, ¿sí? Que es el interrogatorio. ¿Qué le preguntarían? Si, o sea, de repente llega alguien, después vemos el caso clínico en los que ustedes se plantean, esta persona puede tener un mieloma. ¿Qué quieren saber? Si tiene anemia o si tiene infecciones. Perfecto, si tiene una historia de infecciones previas, si tiene historia de anemia, ¿qué más? Síntomas generales, adinamia, pérdida de peso. Bueno, por ahí la pérdida de peso no es tan frecuente, pero está muy bien. ¿Qué más le preguntan? ¿Por qué? Por el tema de si ya está evolucionando una insuficiencia renal o algo, o no. ¿Qué vas a ver? O sea, No. vos decís que si me lo encuentro en anuria, Claro, no sé, me imagino que va sería a algo muy tener avanzado. edemas, Pero... va a estar más grave. Bueno, muy bien. Dolor óseo, perfecto. ¿Y qué más le preguntarían? No, puede que salga espumosa, ¿sí? La proteinuria puede, pero eso en general es la proteinuria en general, no la proteinuria, no necesariamente la proteinuria de Ben-Jones, ¿sí? Pero está ¿Se bien. podrá repetir lo que dicen nuestros compañeros? Porque no se escucha nada. Perdón, ahora se pasan el micrófono. No, Gracias. yo dije que por ahí la proteinuria puede dar orina espumosa, pero la autora dice que Eso es proteinuria en general, no específicamente proteinuria de Ben-Jones. Bueno, yo también le preguntaría si alguna vez le hicieron un proteinograma por algo, si alguna vez le dijeron que tenía algo que se tenía que controlar. Trataría de pesquisar para atrás en el interrogatorio si había tenido una gamapatía monoclonal de significancia incierta o si tiene una historia familiar de mieloma, ¿sí? Bueno, y al examen físico... ¿Signos de hipercalcemia? ¿Signos? Signos de hipercalcemia. ¿Qué, por ejemplo? Trousseau, Bostek. Eso es hipocalcemia, ¿no? Perdón, hipocalcemia. Estoy bien, estoy ubicada, Creo ¿no? que sí, creo que sí. Bueno, eso es más hipo. Bueno, pero la hipercalcemia, ¿qué te daría? Está bien lo que decís. ¿Qué les puede dar? Les da confusión, ¿sí? Les da alteración del estatus mental, constipación, somnolencia. Y te puede dar arritmias también, ¿sí? Bueno, del examen físico después no hay algo que sea específico y súper característico del mieloma, ¿sí? Porque a lo mejor tiene una lesión lítica, pero al examen físico no encontramos nada, o a lo mejor tiene la palidez de la anemia, o como decía él, está con un deterioro importante de la función renal y tiene edemas, pero no es que tiene algo que es súper característico, lo veo y ya compré que es un mieloma. A veces sí, los mielomas que se acompañan de amiloidosis pueden tener algunas de las manifestaciones de la amiloidosis AL, y entonces ahí sí es como algo que nos orienta. Por ejemplo, la macroglosia con la impronta de la arcada dental en la lengua, eso orienta a amiloidosis, entonces si lo veo, es como que me ayuda, pero no es lo más común. Por favor, alguien que me diga, que me haga una orden de laboratorio para un paciente en el que sospecha mieloma múltiple. ¿Hemograma completo qué es? Hemograma completo. Que ¿A qué le llamas vos hemograma completo? Hematocrito, hemoglobina, valores... índices hematimétricos. Índices hematimétricos. También le pediría glóbulos blancos. Leucocitos, sí, lo que forma parte del hemograma, y las plaquetas que no están en el hemograma, que uno se tiene que acordar de pedirlos porque si no, no lo informan, aunque los aparatos hacen todo junto. Entonces, pedís hemograma, pedís plaquetas, ¿qué más pedís? Función renal, urea, creatinina. Muy bien, ¿qué más? Eritrosedimentación. ¿Una electroforesis de qué? De las dos. Proteinograma electroforético, ¿sí? Y uroproteinograma, perfecto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien dijo calcio? ¿No escuché? Calcio, sí. Ionograma para valorar la función renal. ¿Y qué más pedimos? Si ya pedimos el proteinograma y el uroproteinograma. Bueno, podés pedir una orina completa para evaluar la función renal, pero es para estudiar las inmunoglobulinas, ¿qué podemos pedir? Beta 2 microglobulina, pues. Eso es factor pronóstico y lo podés pedir también, lo tenés que pedir también como factor pronóstico.
Pero yo pediría una cuantificación de las inmunoglobulinas, ¿sí? O sea que pediría el proteinograma, pediría el 1 proteinograma y pediría IgG, IgA, IgM, que son las inmunoglobulinas que más frecuentemente van a estar involucradas en el mieloma. Raro que haya un mieloma que sea IgD, puede haber, pero bueno, en orden de frecuencia, los mielomas son IgG, IgA, IgM, muy poquitos. No, porque no, ¿cómo? No, porque acordate lo que es el proteinograma. El proteinograma es ese dibujito que sale de una banda de acetato donde vos viste cómo migran las proteínas. De hecho, en el proteinograma vos podés llegar a ver, es súper importante lo que preguntas, en el proteinograma vos podés llegar a darte cuenta de que tenés un componente monoclonal, porque tenés una zona donde migran las proteínas de la fracción gamma, las inmunoglobulinas, que está mucho más condensada, más densa. Y decís, acá hay un componente monoclonal. Pero hasta que no haces estudios específicos, no sabés si eso es IgA, IgG, IgM. Entonces, por un lado, vas a pedir la cuantificación de las inmunoglobulinas. Y por otro lado, para saber específicamente qué tipo de inmunoglobulina es la que tiene este mieloma, vas a pedir un estudio que se llama inmunofijación, ¿sí? Entonces, la inmunofijación es un estudio que refina los hallazgos del proteinograma. Y de hecho, cuando hay bandas monoclonales muy, muy pequeñitas que pueden no percibirse en la corrida electroforética, la inmunofijación las detecta y les pone el nombre, te dice son IgA, son IgG, son kappa, son lambda, y decís, bueno, tiene un mieloma, IgG, kappa. El proteinograma solo no te lo dice. Entonces está la cuantificación de inmunoglobulinas y la inmunofijación. ¿Cómo? No te... Si sirve, ¿tiene alguna relevancia clínica o para el terapéutica saber qué parte Sí. de la inmunoglobulina y qué inmunoglobulina Y tenés es? que saber, o sea, tenés Bien. que conocer el componente monoclonal, porque si no, ¿cómo vas a evaluar la respuesta? No tengo idea. Pero Bueno, está por bien, eso, claro. tenés que saber cuál es el componente monoclonal que te está comprometiendo, porque después una de tus maneras de evaluar la respuesta al tratamiento es volver a medir ese componente monoclonal. Perfecto. Y además, porque hay ocasiones en donde tenés un franco aumento de la proteína normal o paraproteína, suponte tenés una IgG de 6000 y de repente tenés una IgA y una IgM por debajo de lo normal. Esa condición se llama inmunoparesia. Esa condición que se llama inmunoparesia te predispone aún más a infecciones. Entonces hay que saberlo porque es la manera de caracterizar tu enfermedad. ¿Mm? Por ejemplo, las IgA te daban más. O sea, no me acuerdo mucho de inmuno, pero que las IgA te predisponen más a infecciones gastrointestinales, creo que era. O sea, también va por ese Pero lado. en mieloma tenés cualquier tipo de infección. Está bien. Infecciones bacterianas comunes tenés cualquiera, independientemente de que tu mieloma sea IgA, IgG o IgM. Porque tenés la mayoría de tus plasmocitos comisionados a producir un anticuerpo que no sirve para nada. Y tenés otras modificaciones de la inmunidad. Bueno. Una duda, doctora. Entonces, para resumir, si yo quiero cuantificar, le pido inmunofijación para cuantificar. Si vos querés cuantificar, le pedís, a partir del proteinograma se podría cuantificar el componente monoclonal, pero no te va a decir qué componente es. ¿Sí? Se hace con un densitómetro, se mide la densidad de esa concentración homogénea y se te dice, tiene un componente monoclonal de 0,8 gramos, lo que sea. Y el ELISA y el Western blot no se usan en este caso. ¿El qué? El ELISA no se usa o esos estudios. Se no hace electroforesis capilar, si querés. E inmunofijación. O sea, el proteinograma lo puedes hacer por electroforesis capilar o puedes hacer inmunofijación. La inmunofijación es lo que le pone el nombre y el apellido a la banda monoclonal. Y además te sirve para medir la respuesta, porque como dijimos hace un rato, si la banda monoclonal es muy chiquitita, puede ser que en el proteinograma, a simple vista o con el densitómetro o lo que sea, no la pesquises. La inmunofijación es una forma más sensible de determinar si hay o no banda monoclonal. Entonces yo no lo cuento en la clase, pero es un nivel de respuesta ver la inmunofijación. Bueno,
Ya le pedimos el laboratorio y ya vino el señor con un proteinograma alterado, con una banda monoclonal, con inmunoparesia, con un poco de falla renal, sin hipercalcemia. ¿Qué más hacemos? ¿Punción lumbar qué es? Ah, no, líquido sobre rígido. No, acá tenés que hacer biopsia de médula ósea. Punción de médula ósea, ¿sí? Punción, aspiración y biopsia de médula ósea. La punción lumbar es la punción de líquido cefalorraquídeo, que justo en esta entidad son raros los casos de compromiso del sistema nervioso, así que no lo tenemos existen, pero son rarísimos, no lo ponemos en la diapositiva. Bueno, acá está todo lo que hablamos hace un ratito del laboratorio. Después vuelvo con las imágenes. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y vamos a la punción de médula ósea. Los que vieron hacer punción en consultorio se acuerdan que nosotros hacemos dos tipos de punción. Una punción que es aspiración, aspiramos un material líquido, que es como la sangre, pero que en realidad es la médula ósea, que tiene todos los progenitores hematopoyéticos, y que a partir de eso hacemos la citología que miramos los hematólogos. Podemos hacer otros estudios especiales, desde cultivos a estudios de biología molecular. Y por otro lado está la biopsia, que es la extracción del hueso, donde vamos a ver a la médula ósea en su estuche óseo y todas las células cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Yo en la citología lo que miro al microscopio son células sueltas. El patólogo ve cómo se relacionan, dónde están los nidos rojos de eritropoyesis, cómo es la infiltración, si hay focos de linfocitos. Son dos estudios distintos y complementarios. A veces con el aspirado solo podemos hacer nosotros, los hematólogos, el diagnóstico. Pero como el compromiso de médula ósea en esta enfermedad es en parches, puede pasar que no veamos en nuestra muestra y sí lo vea el patólogo, ¿sí? Bueno, y a propósito de los estudios de médula, quiero contarles que hay estudios que mandamos a hacer, como estudios de citogenética, estudios de FISH, que tienen valor pronóstico, que se utilizan para decirle al paciente cómo le va a ir con la enfermedad. Son complementarios al diagnóstico. Como estábamos hablando hace un ratito, nos quedan los estudios por imágenes. Antes hacíamos placas, ¿sí? Lo que se veían eran esas lesiones horribles, esas lesiones como agujeros, lesiones en sacabocados, lesiones líticas, que como ya dijimos, no se ven en el centello, no aumentan la fosfatasa alcalina, y la verdad que es muy incómodo y es poco sensible hacer las placas para el paciente, que puede estar todo fracturado o un poco fracturado. Entonces se evolucionó y ahora el cuidado estándar es una tomografía corporal total con bajas dosis de irradiación, así se llama el estudio. También podemos hacer, si queremos, resonancia, sobre todo para evaluar lesiones de columna, si nos queda la duda si puede tener algún compromiso vertebral. Y aparte, en sí, la resonancia tiene algún valor pronóstico. Las lesiones que yo pueda detectar por resonancia, la cantidad de lesiones, tiene valor pronóstico en la enfermedad. Sí. Está preguntando si hay algún lugar anatómico que se afecte más. Sí. No, mira, tenés compromiso de calota, tenés compromiso de columna, ¿sí? Tenés compromiso de caderas, lo central quizás un poco más que los huesos largos. La verdad que el compromiso de huesos largos existe y es un poco menos frecuente de ver de manera aislada. Compromiso es más que nada central. Calota, costillas, cadera principalmente. Tenés que hacer placa de todo. Son como 28 placas. Por eso no se usa más. De hecho, en nuestro medio se sigue usando, pero no es lo correcto. El cuidado estándar es la tomografía, que aparte es un estudio de 5 minutos, no es tan caro, es menos doloroso, es más sensible. Lo que uno debería hacer es la tomografía corporal total con dosis bajas de irradiación. Y se puede hacer eventualmente en los lugares donde está el recurso, se puede hacer PET también, que es bastante parecido a la resonancia, que también tiene algún valor pronóstico, pero es más caro. Bueno, el pronóstico va a depender, por un lado, del estadio, ¿sí?
El estadio se hace, como dijo recién nuestro compañero, con beta-2 microglobulina, con albúmina y fundamentalmente con los resultados del estudio citogenético. Antes esta enfermedad no se curaba, bueno, ahora tampoco, pero antes los pacientes con diagnóstico de mieloma vivían 3 años, ¿sí? Y ahora el panorama cambió, hay nuevos agentes y la gente vive 1 década más o menos. Se sigue considerando una enfermedad incurable, pero la supervivencia es mucho más extensa. Y la enfermedad evoluciona en periodos donde se alcanzan remisiones, se establece una meseta, ¿sí? Y después hay recaídas, ¿sí? Se hace un nuevo tratamiento, nuevas remisiones, nuevas mesetas, recaídas, hasta que en alguna de esas recaídas el paciente fallece. Dentro de las complicaciones que pueden tener, bueno, ya mencionábamos algunas antes, la hipercalcemia, la falla renal, la amiloidosis, que puede ser una complicación del mieloma o puede presentarse como una entidad aislada, que después hablamos 2 palabras. Son pacientes susceptibles a infecciones, son pacientes que pueden tener trastornos de coagulación porque la paraproteína puede interactuar con los factores de coagulación. Y dentro de las complicaciones, una que nos molesta especialmente es el síndrome de hiperviscosidad, ¿sí? Esto se ve principalmente cuando el componente monoclonal es de tipo IgM, porque es una molécula muy grande, muy pesada, que no es el más frecuente de los componentes monoclonales del mieloma, ¿sí? Pero lo podemos llegar a ver tanto con un mieloma tipo IgM como con otros mielomas, pero que tengan mucho componente monoclonal. Entonces, ¿qué va a producir el síndrome de hiperviscosidad? Una alteración del intercambio gaseoso, principalmente, con problemas respiratorios, con problemas a nivel del sistema nervioso central, puede provocar somnolencia, coma, alteraciones visuales, sangrado del fondo de ojo, ¿sí? Hemorragias en llama y dilatación de los vasos del fondo de ojo, como en ristas de salchicha. La hiperviscosidad lo mencionamos porque es una urgencia médica, ¿sí? Entonces la vamos a sospechar en una persona que tiene un trastorno de conciencia, sin una lesión en la tomografía, ¿sí? Básicamente nos va a ayudar mucho al diagnóstico a poder hacer el fondo de ojo y ver el laboratorio. Lo importante de saber que una persona puede tener hiperviscosidad es que lo primero que vamos a hacer es hidratarla ampliamente para tratar de disminuir un poco esa viscosidad plasmática, tratar de hacerle el tratamiento oportuno a la enfermedad de base que causa la hiperviscosidad y remover esta cantidad de proteínas anormales rápidamente. Y la manera de removerlo es mecánica a través de un procedimiento que se llama plasmaféresis o recambio plasmático. Eso es algo que hacen los hemoterapeutas. Entonces, si yo sospecho que alguien tiene hiperviscosidad y lo puedo confirmar por el laboratorio que tengo, por el fondo de ojo, lo que tengo que hacer es derivar a mi paciente o procurar que donde está le hagan el recambio plasmático, la plasmaféresis. Y lo que no tengo que hacer es hacer cosas que aumenten la viscosidad, como por ejemplo administrarles diuréticos, ¿sí? Indicarle una transfusión de glóbulos rojos que puede esperar, porque todo eso aumenta la viscosidad y empeora el cuadro. Bueno, y ahora sí, vamos a tratamiento. ¿Alguien vio algo de tratamiento? ¿Vio las diapos? El tratamiento es resorte del especialista, de los hematólogos, pero hay cosas que tienen que saber, más o menos cómo se va a tratar una persona con mieloma. Primero, ver si tiene indicación o no tiene indicación. Hasta ahora dijimos que los mielomas asintomáticos no, y los mielomas sintomáticos todos se tratan. ¿Sí? Si mi paciente llegó con un mieloma sintomático, lo tengo que tratar, porque si no va a seguir empeorando, va a tener más lesiones óseas, más falla renal, más complicaciones. No, con que tenga uno ya es. Perfecta tu pregunta. Sí, que pregunta si para considerarse mieloma sintomático tiene que tener todo el CRAB. Con que tenga uno solo, ya es mieloma sintomático.
y lo tengo que tratar para evitar la progresión. Y en el tratamiento del mieloma, en realidad hay una divisoria de aguas que es la posibilidad de trasplante. O se trasplanta o no se trasplanta. ¿Qué trasplante es? Es el trasplante autólogo, el que yo ya les conté cuando hablamos de linfomas, cuando los linfomas recaen, que se hacen trasplante autólogo, que es el nombre correcto, quimioterapia de alta intensidad y rescate con progenitores hematopoyéticos. O sea, que es una quimio súper intensiva y nada más, y para que no esté tanto tiempo con las defensas bajas, requiriente de transfusiones, lo que hago es infundirle sus propios progenitores hematopoyéticos que me encargué de colectar antes. O sea, eso. Pero bueno, no todas las personas pueden ser sometidas a una quimio de alta intensidad. Hace un rato dijimos que mieloma, o en las primeras diapositivas decían que el mieloma es una enfermedad principalmente de gente grande, ¿sí? Edad promedio 65 años. Entonces, no todas las personas grandes tienen condiciones para poder aguantar esta quimio. Entonces, lo que me divide el tratamiento del mieloma es si va a ser candidato o no va a ser candidato a trasplante. Independientemente de que sea candidato o no a trasplante, todos los pacientes van a recibir algo para la salud ósea. Con lesiones óseas, sin lesiones óseas, todos van a hacer algún tipo de tratamiento, que en general son bifosfonatos, como dice la diapositiva, pamidronato, para evitar la progresión a lesiones óseas y porque además tiene un objetivo terapéutico, prolonga la supervivencia. Todos los pacientes, sean candidatos o no sean candidatos a trasplante, tienen que tener un seguimiento clínico adecuado, ¿sí? Donde uno va a vigilar las vacunas, que estén vacunados adecuadamente, necesitan tratamiento del dolor, tratamiento de las infecciones que puedan tener. Con respecto al trasplante, uno lo reserva para las personas que están en mejor estado, casi todos menores de 65 años o menores de 70 en nuestro medio, que no tienen grandes comorbilidades. Y las personas que se van a trasplantar, ¿cómo las tratamos? Primero hacemos un tratamiento que se llama de inducción, una quimio para tratar de reducir esa masa tumoral que tienen. Después les hacemos el trasplante y después del trasplante tenemos dos alternativas. O hacer un poquito más de quimio para mejorar la respuesta, que se llama consolidación, o ir directamente a un tratamiento prolongado, que en general es por vía oral, para mantener la respuesta, que se llama mantenimiento. Y esto sería la primera línea. En algún momento el paciente va a recaer y lo voy a volver a tratar y así sucesivamente. Doctora, ¿qué quiere decir? ¿Estamos ahí? Trasplante autólogo de médula ósea. El trasplante es autólogo porque es con tus propios progenitores, lo que dijimos en las clases de linfoma, lo que se hace es movilizar a la sangre periférica los precursores hematopoyéticos, colectarlos, criopreservarlos y después te los ponen como una transfusión, post-quimioterapia. ¿De qué depende un paciente que pase tamo a mantenimiento o que primero lo haga pasar de por... la respuesta. Depende de la respuesta que alcance post-tamo. Igual, en general, casi todos van a consolidación y después tamo. Pero eso es como un resorte del especialista que no importa, que lo sepan perfecto. Y una pregunta, doctora, ¿el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, o sea, pues, cuando yo rompo todas esas tumor, no puede producir mayor daño renal? Por el lisis Bueno, tumoral? pero no tenés tantísima lisis, igual lo tenés que prevenir, igual lo vas a hidratar, igual le vas a poner una dosis baja de alopurinol. Más lisis tienen otras neoplasias, no es una enfermedad que característicamente se te complique con lisis tumoral. ¿En todas las recaídas lo volvés a trasplantar o solamente haces inducción? No lo volvés a trasplantar en todas las recaídas. De hecho, un segundo trasplante es una estrategia como muy puntual. Okay. Que para hacerla tenés que haber tenido una colecta inicial guardada, o sea, cuando lo llevaste al primer trasplante, colectaste y le pasaste la mitad de los progenitores. Eso se hace en pacientes muy jóvenes. La mayoría de las personas no van a un segundo trasplante, pero es una opción. Van a otras líneas terapéuticas, la mayoría de las personas. Bueno, hace un rato yo les decía que antes los pacientes vivían 3 años nada más y que ahora la supervivencia se extendió un montón.
hace unos 20 años que se emplean lo que se llaman nuevos agentes. Los nuevos agentes tienen diferentes mecanismos de acción, no son necesariamente citostáticos. Por ejemplo, tenemos talidomida como nuevo agente. No sé si ustedes tuvieron que estudiar en fármaco estas drogas o no. Bueno, en realidad talidomida, ¿se acuerdan? Fue un sedante que provocó lesiones, malformaciones fetales, una gran incidencia, se dejó de usar, se vio que tenía un componente antiangiogénico, se vio que tenía un componente inmunomodulador, se empezó a usar para la lepra, para el BSET, para otras entidades, y a fin del siglo pasado se empezó a probar en algunos tumores. La realidad es que donde sirvió específicamente fue en mieloma, donde cambió la supervivencia de gente que se iba a morir en pocas semanas a 60% de supervivencia al año. Lo que pasa que la talidomida es muy mal tolerada, es muy tóxica, tiene principalmente una polineuropatía irreversible, y entonces se buscó hacer algunos análogos que fueran más o menos igual de eficaces, pero mejor tolerados. Y así surgió la lenalidomida y otros análogos de talidomida como pomalidomida, que todo este grupo de fármacos se llaman inmunomoduladores. Por otro lado, más o menos para la misma época, empezaron a aparecer otros fármacos útiles en el mieloma, como el inhibidor de proteasoma bortezomib, que fue el primer inhibidor de proteasoma, que demostró ser muy útil para los pacientes, sobre todo con falla renal, y para los pacientes con citogenéticos adversos, y a partir de este agente se fueron desarrollando otros más nuevos de segunda, tercera generación que también están en uso. Y en general lo que se hace, el tratamiento de inducción es una combinación de varios agentes, de un inmunomodulador con un inhibidor de proteasoma, y todos los tratamientos del mieloma llevan corticoides. ¿Por qué llevan corticoides? Porque los plasmocitos, ¿de qué salen? Que me lo dijeron a la mañana temprano. ¿De dónde provienen? De los linfocitos B. Y los corticoides son linfocitolíticos, linfocitotóxicos. Todas las enfermedades hematológicas agudas, crónicas, que involucren a los linfocitos, van a tener corticoides, y generalmente en altas dosis, como parte del tratamiento. Entonces, a los pacientes que estemos tratando con mieloma múltiple, que le vamos a poner el esquema de quimioterapia que consideremos y que en general lleva corticoides, le vamos a hacer las profilaxis y las prevenciones necesarias para un paciente que tiene que tomar corticoide en altas dosis. De lo que ustedes saben de fármaco, ¿qué se les ocurre que le puede pasar a una persona que está tomando corticoides en altas dosis? ¿Qué Exactamente. Le vamos a dar calcio, vitamina D, perfecto. ¿Qué otro efecto adverso tienen los corticoides y vamos a controlar? Vamos a manejar la hipertensión arterial. ¿Qué otra cosa? Las infecciones, va a llevar alguna profilaxis antibiótica específica. ¿Qué más? Bueno, puede ser, le vamos a decir si puede que haga algo de ejercicio para mantener los músculos. ¿Qué más? Hiperglucemia. ¿Y qué más? Entonces lo tenemos que recomendarle que haga una consulta con el oftalmólogo para que le haga control de la presión ocular y lo medique. Bueno, todo eso es independiente de la droga de quimio que yo haya elegido usar. Una vez que mi paciente hizo una cantidad determinada, que generalmente son ciclos fijos de quimioterapia, lo voy a llevar al trasplante, ¿sí? No importa, eso es para que sepan cómo se hace. La fase de inducción es inmunomoduladores más el inhibidor del proteasoma más el glucocorticoide a altas dosis. En general, los esquemas son así. En general, los esquemas tienen 3 drogas, ¿sí? Que es mejor que en los pacientes que vas a trasplantar, que es mejor que tengan 2. Y ahora, como hay todavía otros agentes más nuevos que son monoclonales y otras cosas, se está viendo de incorporar más cosas. Pero en general, la inducción lleva eso que vos me dijiste. Y asociado a eso... Perdón. No, te decía, se hace por una cantidad fija en general de ciclos, y con que tengan un poco de respuesta parcial, los pacientes pueden ser llevados al trasplante. ¿Me querías preguntar algo más? Inducción, le voy a dar calcio, vitamina D, antibióticos para las infecciones, o sea, como... Exactamente.
Todo eso, a cualquier paciente hematológico que tenga corticoides en altas dosis, le vamos a dar todo eso. Muy bien. Bueno, acá lo que dijimos de la consolidación, que en algunos casos lo hacemos, en otros casos no, que es con más quimio, parecida a la que usaron en la inducción. Y el mantenimiento, que tiende a ser con un fármaco por vía oral para que sea más cómodo y por tiempo prolongado. Como dijimos hace un rato, estos pacientes igual van a recaer más tarde o más temprano, y para el momento que recaen hay nuevas estrategias que en general lo que se hace ahora es incorporar un anticuerpo monoclonal, ¿sí? El anticuerpo monoclonal que se incorpora es anti-CD38, daratumumab, pero bueno, es tener el concepto nada más, no hace falta que sepan cuál. Y aparte de incorporar el anticuerpo monoclonal, lo que se puede hacer es cambiar el inmunomodulador que usé por otro, cambiar el inhibidor de proteasoma por otro. Bueno, ¿qué pasa con los viejitos y con la gente muy frágil? Los tratamientos agresivos también les mejoran la respuesta a los pacientes viejitos y frágiles, pero los matan más. Entonces, en las personas más jóvenes, lo que buscamos es prolongar la supervivencia, básicamente, y prolongar la supervivencia libre de complicaciones. Pero en las personas viejitas, lo que vamos a buscar es mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a dividir a los pacientes que no son candidatos a trasplante, según su estado general, en pacientes más aptos, en pacientes más vulnerables y en pacientes frágiles. ¿Qué quiere decir paciente apto? Un señor de 72 años que está perfecto, que no tiene comorbilidades, pero que es muy grande para que lo lleve al trasplante. A ese paciente le voy a hacer un esquema de inducción similar al que voy a trasplantar y después lo voy a pasar a un mantenimiento directamente. O sea, está mejor, se banca más quimioterapia, hace más quimioterapia. Los vulnerables y los frágiles hacen quimios, hacen tratamientos cada vez menos intensos. Y la estrategia son tratamientos prolongados, crónicos. Por ejemplo, lenalidomida de manera prolongada, ¿sí? Hasta la progresión. También se está viendo para los pacientes mayores que se puede incorporar de entrada anticuerpos monoclonales. Pero depende del estado general, depende de un montón de cosas. ¿Qué hora es, perdón? 9:15. Es similar, pero sin el tamo, ¿sí? Doctora, Quiero ¿una terminar, pregunta? pero sin dejar de decirles, como hace un ratito les mencionaba, todos los pacientes con lesiones óseas, sin lesiones óseas, todos tienen que hacer algo para no tener lesiones óseas. En general, usar bifosfonatos, ¿sí? Pamidronato se usa mucho en Argentina porque es barato, ácido zoledrónico es exactamente igual y es en cuanto a efecto, pero es mejor porque se infunde en menos tiempo, es mucho más cómodo para el paciente. Y se acuerdan que yo les había dicho que que los plasmocitos producían mucho ligando de rank. Bueno, hay un anticuerpo neutralizante de esto que se llama denosumab, que se usa para otras metástasis de otros tumores y que se usa para tratar la osteoporosis, y también se puede usar en mieloma. ¿Por qué decimos que todos los pacientes tengan o no tengan lesiones óseas tienen que usar algo para la salud ósea? Porque el plasmocito es una célula que depende mucho de su microambiente celular, tiene muchas interacciones con las otras células. Y si le modificamos ese microambiente y si tratamos de disminuir la actividad de los osteoclastos, de alguna manera eso tiene efecto en la supervivencia del plasmocito. De hecho, in vitro estos agentes son todos, disminuyen la supervivencia del plasmocito, son todos antiplasmocitos, in vitro. Perdón, que yo no escucho nada. Y no estaría, o sea, sabiendo esto, ¿no sería una estrategia de tratamiento a los asintomáticos ya empezar con bifosfonatos? Está en estudio. Esa cosa que vos decís se estudia. Está muy bien. Perdón, ¿cómo se llamaba el anticuerpo monoclonal? El anticuerpo monoclonal que yo dije antes se llama daratumumab anti-CD38, pero no tiene importancia que sepan. Y el anticuerpo monoclonal para salud ósea, denosumab. Ahora igual hay una diapo con esto, ¿sí?
Bueno, ¿por qué decimos que mejora, cómo sabemos que los bifosfonatos mejoran la supervivencia? Porque hace unos años en Inglaterra estaban estudiando un esquema para mieloma y vieron que había un grupo que recibía un bifosfonato súper antiguo y había otro grupo que recibía zoledrónico, y los que recibían zoledrónico tuvieron mejoría en la supervivencia con la misma quimio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se definió que las personas con mieloma tienen que recibir algún bifosfonato o eventualmente denosumab. Efectos adversos de los bifosfonatos: pueden empeorar la función renal si uno los da muy rápido, ¿sí? Si los administramos por vía intravenosa más rápido que lo que corresponden, puede dar falla renal. Pero el efecto adverso más característico que tienen es una lesión a nivel del maxilar, que se llama osteonecrosis del maxilar, y que se relaciona con procedimientos en la boca previos, ¿sí? Con extracciones dentales. Acá está la otra diapo con el anticuerpo monoclonal denosumab, ¿sí? Que se da por vía subcutánea, que es ideal, es de elección para los pacientes con falla renal, ¿sí? Y que tiene un perfil de efectos adversos diferentes, aunque también no se sabe por qué tiene osteonecrosis del maxilar. ¿Mm? Por otro lado, la gente que ya tiene lesiones óseas, lo que es conveniente hacerles son vertebroplastias, porque evolucionan mejor del dolor, ¿sí? En algunos casos pueden llegar a requerir radioterapia, y en algunos casos pueden llegar a requerir cirugía para estabilizar la columna. Acuérdense que los compromisos vertebrales, el compromiso medular es una emergencia, ¿sí? Que si yo, digamos, cuanto antes lo detecte, mejor le va a ir al paciente. Si yo detecto que alguien tiene un aplastamiento vertebral con compromiso medular mientras el paciente todavía camina, lo más probable es que si yo lo opero y lo resuelvo, ese señor siga caminando y esté bien. En cambio, si yo lo detecto cuando el paciente ya tiene daño neurológico instalado, solo el 10% se va a mejorar. Bueno, entonces decíamos, para los huesos, aparte de los bifosfonatos, el calcio, la vitamina D, eventualmente radioterapia, cirugía y analgésicos. Analgésicos que no le dañen el riñón. Paracetamol, tramadol, codeína, otros derivados de la morfina, pero no diclofenac, no meloxicam. Un minuto. Bueno, un señor de 75 años que no iba mucho al médico, que consulta por fiebre con escalofríos, tos, expectoración mucopurulenta, y hace 20 días que está tomando diclofenac por dolor lumbar, así llega este señor, que está taquipneico, febril, que tiene roncus y crepitantes en base derecha, y que tiene ese laboratorio espantoso, hematocrito 26, eritro mayor a 120, creatinina casi 3. ¿Ustedes qué piensan? La verdad es que podemos pensar muchas cosas, podemos pensar que está séptico y que deterioró la función renal por la infección, pero bueno, esa eritro tan alta, esa combinación eritro alta, anemia, falla renal, nos tiene que remitir al mieloma, a pensar en mieloma, ¿sí? Bueno, acá les vuelvo a contar eso mismo, ¿sí? Repetimos el laboratorio, y esta combinación nos tiene que obligar a descartar mieloma. Por más que hay muchas otras explicaciones, anemia de la inflamación, infección, en el contexto clínico adecuado, descartar mieloma. Acá vemos el laboratorio que le pidieron pensando en mieloma, estaba hipercalcémico, tenía una IgG muy alta, y lo que me preguntabas vos recién, si me servías saber qué proteína era la afectada, ves, fíjate, acá tenemos IgG súper alta, IgA baja, IgM bajísima, y esta condición es inmunoparesia y me favorece las infecciones. Ahí se ve el pico monoclonal en el proteinograma, la condensación en la corrida electroforética, y si se viera adecuadamente, veríamos las lesiones líticas en las costillas. Le hacemos un aspirado, comprobamos que tiene, por suerte ya con el aspirado, sin esperar la biopsia, comprobamos que tiene mieloma. ¿Lo tratan o no lo tratan? Sí. ¿Y cómo lo tratan? 72. Como moribilidad y si no, trasplante. Está un poquito viejo para trasplante.
No, está muy bien lo que vos me dijiste. Este señor en particular no lo trasplantaría, no es candidato. ¿Cómo interpretan la falla renal que tiene? Puede ser probablemente por el riñón de mieloma. O porque estaba tomando AINES. Exactamente, se puede haber reagudizado por los AINES, por la hipercalcemia que tiene, por el riñón de mieloma. Bueno. ¿Le darían pamidronato a este señor? Bueno, también le podríamos dar denosumab. Acuérdense que tiene falla renal. El denosumab era el indicado para los pacientes con falla renal. ¿Sí? El pamidronato, si se lo queremos dar para tratar la hipercalcemia, porque no hay otra opción, muy lentamente, bajas dosis y con acuerdo con nefrología. ¿Y qué otra imagen harían o qué otra cosa harían para evaluar las lesiones óseas? Tomografía. La tomografía corporal total de baja intensidad. Bueno, mieloma más o menos terminamos, ¿sí? Y la clase esta terminamos. ¿Entendieron algo? ¿Van a poder diferenciar